Decía que justamente con quien, para que nos acompañe a pensar esto, estamos en línea con Silvina Batakis. Ella fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Y primero la saludamos, Carlos Caramelo, Aníbal Fernández y Mariana Moyano. Te saludamos. Silvina, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Lo primero que quería es, si podías... Vos sos muy clara y muy sencilla para explicar, y con tu paso nada más y nada menos que como ministra en la provincia de Buenos Aires, ¿qué implica en lenguaje cotidiano una recesión? Porque hace muchos años que en la Argentina no tenemos una recesión y a veces uno pierde en la memoria corporal qué es la recesión. Y es angustia, ¿no? Es angustia porque vos sabés que no podés llevar el plato de comida a tu casa a la noche, que tenés que volver a ir a un comedor para que tus chicos puedan comer, o es la angustia de que tenés trabajo, pero ves que alrededor tuyo se empiezan a suspender horas extras, se adelantan vacaciones, en vez de trabajar 5 días empiezas a trabajar 4, y es la angustia de no poder planificar tu vida como vos la tenías prevista, como la tenías ordenada, porque primero empieza la angustia de, bueno, un año no me voy de vacaciones, pero al otro año no solamente no me voy de vacaciones, sino que además, si tenía un poquitito de ahorro, me los consumí, y después esto que decíamos, bajar el nivel de vida y perder grados de libertad, ¿no? A mí el tema de la pérdida de libertad... A ver, ¿cómo es eso? Me parece que es importante porque, digo... Tanto Prat-Gay como Zika en estos días dijeron algo que es, bueno, hay que cuidar el trabajo y no pedir tanto paritaria, ¿no? Y eso es pérdida de libertad para todos los argentinos, porque antes teníamos la libertad de pelearnos, si se quiere, de discutir en las paritarias, porque creíamos en la paritaria. Creíamos que tenía que haber paritaria, siempre estábamos del mismo lado, por supuesto que en ese estar en el mismo lado hay una discusión entre unos que quieren mucho más de lo que uno puede dar, pero siempre queríamos que el trabajador ganase más. En cambio ahora uno pierde esa libertad porque ya no puedes discutir paritaria, porque te metieron el miedo en el medio de estos 3 años, y en vez de pelear por un mejor sueldo tenemos miedo de hacerlo, y lo que queremos es cuidar el trabajo. Una cosa que me parece, Silvina, interesante para subrayar, porque el análisis económico quizá con 2 o 3 elementos se puede más o menos hacer, pero a veces me da la sensación como que queda en una especie de estratosfera y la vida real queda en otro lugar, ¿no? Y me parece que nuestro trabajo es como de unir ese conocimiento más técnico que algunas personas como vos tienen, y que la puedan explicar, yo digamos, no para hacer doña Rosismo, sino para que se pueda como comprender. Y lo que me parece, quería subrayar de lo que vos estabas diciendo, es que en general se suele hablar de cuestiones vinculadas con lo psicológico, con las emociones para los mercados, ¿no? Tipo, los mercados se pusieron nerviosos, los mercados perdieron la expectativa, los mercados, no sé qué le pasa a los mercados. Nunca se habla de ese componente psicológico que vos sí estás mencionando en los seres humanos, que no somos los mercados, sino que somos los ciudadanos de un país, ¿no? O sea, que esto de la falta de libertad, me parece que eso es un dato como para pensar desde otro lugar un mismo problema. Sí, bueno, desde este gobierno no vamos a poder esperar desde ya, por supuesto, que estén pensando en qué le pasa a cada uno de los habitantes, qué le pasa al pueblo, porque ellos cada vez que hacen un discurso, por supuesto lo único que les interesa es que el Fondo Monetario les dé el visto bueno, que los mercados le den el visto bueno, y los mercados son personas con muchísimo poder, que lo único que quieren es tener cada vez más ganancia y hacer una riqueza rápido, ¿no? Cuando lo que contaba Aníbal recién, lo que nosotros los economistas decimos el carry trade, pero la bicicleta financiera básicamente, esto de sostener un tipo de cambio estable con una tasa de interés súper alta, es para que algunos poquitos ganen. Estas cosas lo que generan en realidad es que se extraiga riqueza de un país. Es la forma más fácil de extraer riqueza que tienen hoy el capitalismo, ¿no? Es la tasa de interés. Antes se extraía la riqueza, venían los barcos, se llevaban el oro y plata de Potosí, después, bueno, fueron los diamantes con los belgas en el Congo, bueno, y distintas
distintas colonizaciones y barbaries que se han cometido, y hoy lo más fácil es apretar un botoncito desde cualquier parte del mundo y con los intereses llevarse la riqueza que genera un pueblo. Pero como no se ve, no hay bolsos, no hay barcos, no hay Potosí, no hay nada, pareciera como que esa plata no está, ¿no? Hola Silvina, Aníbal, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Aníbal? Bueno, para tratar de seguir abonando y hacer de esto un pimponcito un poquito más entretenido, pero todo lo que vos estás planteando es lo que Galeano llama las venas abiertas de América Latina, digamos, eso fue lo que se robaron, lo que nos... bueno, algún momento ahora también roban, ¿eh? No, ahora roban a tu cara, estos tipos se ponen, y desde el presidente para abajo, el presidente con el correo, 70.000 millones de acá al 2032, o con lo que hizo con Autopista del Sol, el ingeniero Mártire, y el manejo de un peaje puesto por uno de los que era gerente de Ausol, para llevarlo para arriba y después vender la empresa que le pertenecía a los Macri, es una cosa bochornosa. El hermano del presidente que blanquea 35 millones de dólares, que no sabe si el tipo los choreó o vende droga, y parece ser que todo está bárbaro, y después tiene que discutirse por otras cosas, pero lo que estamos viendo durante la gestión del gobierno nuestro, nunca superaron las LEVAC 200.000 millones de pesos, superaron el billón 300.000 millones de pesos, y ahora aparecen con esta porquería que llaman la LELIC, que no es otra cosa que letras de liquidez, y lo que están haciendo es tratando de captar con unas tasas siderales, solo garpan 78% de tasa quien no te va a pagar el del futuro, y lo que están haciendo entonces tratando de secar la plaza de la mejor manera para seguir jugando con negocios que ellos solos conocen, y que no ninguno de ellos, Caputo, Duhom, ni ninguno ha dejado de hacer negocios con información privilegiada que han tenido. Entonces digo, me parece que ese es el espanto más grande al que estamos sometidos, porque los tipos tardan o demoran medidas para que puedan cerrar sus propios negocios, ¿no? Sí, coincido totalmente. Digo, recordemos que Caputo tuvo inversiones hasta 9 millones de pesos en LEVAC, y en febrero, cuando termina de hacer una gira por los mercados financieros del mundo, entiende que iba a haber una salida de capitales, de estos capitales especulativos desde Argentina. Entonces él, en vez de renovar sus LEVAC que tenían pesos, que estaban a una tasa de interés que él había dispuesto cuál sería esa tasa, se cambia y se compra dólares que en febrero estaban a 20 pesos. Cuando él se va del Banco Central, termina yéndose del gobierno definitivamente, el dólar estaba a 40, en muy poquitito tiempo. No, pero además sumémosle, él con su empresa, con Axis, que presidió hasta el 4 de diciembre del 2015, con esa empresa había comprado contrato de dólar futuro, que después él y Quintana, con Pegasus, el día 13, domingo 13 de diciembre del 2015, tan solo 5 días o 10 días después de haber renunciado a la presidencia de Axis, le encajaron el 50% de aumento al valor del dólar y se llevaron una fortuna de guita. No, y además, ese fondo también compró el bono que se emitió a 100 años. Sí, claro. Ese bono tiene una característica muy especial, a diferencia de otros, que es que lo estructuraron legalmente de una forma que por 25 años Argentina no lo puede rescatar. Es decir, que todos los argentinos vamos a estar 25 años pagando una tasa de interés en dólares del 8% anual. Y la verdad que si uno le pregunta a los argentinos, ¿vos querías pagar esta tasa de interés durante 25 años? Y no, la verdad que no. Yo prefiero que vaya inversión en salud, en educación, en ciencia y tecnología, que es lo que este gobierno no está haciendo. Bueno, ¿no? tan cierto es tu planteo, Silvina, que cuando Melconian, que precisamente no es un santo de mi devoción, pero debo reconocer que es el que más seriamente está hablando del tema, era presidente del Banco Nación, se cansó de decirle, bueno, si van a tomar deuda, tómenla, porque nosotros le habíamos dejado el campo orégano, 8% del Producto Bruto en deuda extranjera, tómenla, pero no para gastos corrientes. Bueno, toda la guita se tomó en gastos corrientes, absolutamente toda la guita se usó en gastos corrientes. Sí, la deuda no fue para agrandar el espacio productivo. Uno cuando la deuda la toma para agrandar el espacio productivo y ese espacio productivo termina agrandando también el espacio fiscal, y bueno, uno reproduce de alguna forma una situación beneficiosa para el país, si se quiere. Pero te hago una pregunta, Silvina. Te hago una pregunta. ¿Cuánto era la balanza comercial de los argentinos en el gobierno de Cristina? No recuerdo el número. 10-12.000 millones de dólares. Sí, 14.000. Bueno, ¿cuánto es la balanza comercial actual? No, mucho menos. Hoy es negativa, 10.000 millones de dólares. Quiere decir que estás perdiendo 11.000. Bueno, estás perdiendo 25.000 millones de dólares todos los años, que nunca recuperarás porque no te interesa que eso suceda. Y estás trayendo entonces cebollas desde Chile, o estás trayendo naranjas desde el Uruguay, o estás trayendo carne de cerdo. Pero que yo caminé la provincia como candidato a gobernador diciéndole, hagamos un programa de madres y quedémonos como la Competencia de Buenos Aires y exporta, trayendo cerdo de Dinamarca, de Canadá o de Estados Unidos. Un despropósito. Pero lo más grave es que en este presupuesto, por ejemplo, ellos
dicen que el año que viene el Producto Bruto no va a caer tanto. 0,5 dicen ellos. Muy fuerte, porque va a haber un impulso muy fuerte de las exportaciones. Ahora, si vos tenés un país en crisis, en recesión, que no está produciendo, ¿qué vas a exportar si no estás produciendo? No, Entonces, además no hay ningún incentivo para que se produzca, y además yo quiero que vos me digas, a ver, los oyentes te deben saber, porque no es el caso para el tuyo, que sos una especialista del tema, que normalmente los negocios en la Argentina o en cualquier lugar del mundo no se hace con la plata de uno, se hacen normalmente tomando créditos, con el 70% de interés o 100% de interés. ¿Quién va a tomar un crédito para producir, para después exportar, cuando la realidad es que está todo desalentado para poder hacer esa exportación que nosotros hicimos durante mucho tiempo, ¿no? Y además tenés la capacidad instalada de Argentina, que tiene un nivel de ocupación que como máximo llega al 60%. Entonces, en todo caso, si aumentase la demanda fortuitamente, porque también hay una intención de que la demanda caiga, pero si fortuitamente aumentaste la demanda, ¿para qué vas a invertir? Si todavía tenés un 40% de capacidad que no estás utilizando. O sea, no hay ningún incentivo para invertir, tanto porque no podés tomar créditos para poder invertir, pero tampoco porque no podés vender. Vos invertís y producís porque querés vender. Un comerciante y te agrego una tercera, Silvina, y si la tenés en el bolso, la pones en la bicicleta, no vas a ser tan gil como por perderte semejante tasa. Claro, esa es la otra, digo, lo que puede, Carlos Caramelo, Silvina, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Carlos? Lo que pueden llegar a exportar, o los que pueden llegar a exportar, que son claro, el grano y todo eso, ni siquiera tienen la obligación de traer de nuevo la divisa a la Argentina. Sí, no se cambió para nada esa flexibilización que se le hizo a un sector que es hegemónico y que lo que hace también es especular en contra del país, ¿no? Porque tiene espalda financiera como para poder sostener los dólares y presionar para que el tipo de cambio cambie. Entonces, la verdad que estamos en el mundo del revés, es un modelo totalmente insustentable, y esto de 2,5% que dicen que va a caer este año el Producto Bruto, seguramente va a estar en un mínimo de 3%. El año que viene seguramente Argentina va a terminar con un Producto Bruto que caiga del 1% o más, y esto nos deja en el 2019 a todos los argentinos empobrecidos. Y eso quiere decir, con los datos oficiales nada más, el Producto Bruto per cápita, es decir, todo lo que generamos los argentinos en un año, dividido toda la población, nos deja 6 puntos abajo de ese Producto Bruto per cápita que teníamos en el año 2015. O sea, la verdad que 4 años de los peores en la historia económica de Argentina, ni que hablar de la historia democrática, pero digo, en la historia económica de Argentina, porque no quiero obviamente incluir todo lo que es la historia de derechos humanos en la comparación, pero digo, en la historia económica de Argentina es el peor gobierno de la historia. Silvina, te quiero hacer una pregunta vinculada, por supuesto, con esta cosa macro, pero con algo muy puntual. Por decreto, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires decidió un aumento, porque eso no es una paritaria, y por supuesto que los docentes están más que incómodos con eso. Va a haber paro docente en la provincia de Buenos Aires lunes y martes de la semana que viene, y yo lo que quería era, porque lo hemos conversado en otras oportunidades, vos tuviste varios conflictos, pero sobre todo uno te agarró como ministra que fue fuerte, si no me equivoco fue el 2014, con una con movilizaciones y un paro fuerte de los docentes y demás de muchos días, y siempre recuerdo que cuando se logró la solución y se pusieron de acuerdo y demás, había como un diálogo, como un idioma común que manejaban, tanto ustedes desde la gestión de la provincia, vos como ministra, Scioli como gobernador, y los gremios docentes que estaban absolutamente enfrentados, fuertemente enfrentados, pero con una especie como de lenguaje común. Ahora la sensación que yo tengo es que hablan dos idiomas diferentes. Entonces quería como tu lectura con esa historia encima que vos tenés de este conflicto puntual, que ya es como que es el colmo de la falta de respeto lo que se hace con los docentes en la provincia de Buenos Aires, me parece. Sí, es una burla absoluta, pero de mucho sadismo también, ¿no? Porque nosotros nunca rompimos el diálogo, ni nunca hubo falta de respeto en ese diálogo que mantuvimos continuamente. Había situaciones complejas. El 2012 nosotros habíamos dado una paritaria muy baja, que apenas había superado el 0,5% de la inflación promedio que se tomase. Entonces, la verdad que es cierto que el reclamo era justo, siempre es justo el reclamo de los trabajadores, porque la verdad que es cierto que los sueldos no son buenos, pero la provincia de Buenos Aires siempre tuvo dificultades en las finanzas. Yo creo que con este gobierno, lamentablemente, hemos tenido un retroceso en toda materia, pero por supuesto en materia de paritarias también, porque se burlan
de lo que son, de lo que es la actividad gremial de todos los gremios que pertenecen a la Administración Pública Nacional. Recordemos que una vez los gremios fueron citados un día de febrero a las 5 de la tarde y los funcionarios no llegaron, y cuando llegaron 3 horas más tarde venían bronceaditos y se pidieron disculpas porque estaban en la pileta. O sea, es una burla permanente que se transforma más que en burla en provocación permanente. Y esto del 19% es muy morboso porque es perverso. Digo, sabemos que este año la inflación va a ser de entre 45 y 50%, y vos cerrás por decreto un aumento salarial del 19% que deja a la mayoría de los docentes, o a mucha parte de los docentes, a buena parte de los docentes, bajo la línea de la pobreza en Argentina. La verdad que es muy perverso, y no, ni siquiera permitir el diálogo creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Esta pérdida de libertad que hemos tenido en Argentina. Bueno, hoy Baradel reconoció esto que vos estás diciendo, digo, reconoció el diálogo que mantenían con el gobierno anterior, dijo teníamos dificultades pero nunca rompimos el diálogo, siempre pudimos dialogar, digo, frente a este decreto. Ahora, yo quiero preguntarte otra cosa. Explícame por qué o de qué manera un ministro de Economía puede decir que la recesión es una política de Estado, Silvina. Que esto es lo que no termino de cerrar. Pero es que lo dijo. Lo escuchamos antes de entrevistarte. La recesión, dice, vamos a estar en recesión unos meses, probablemente un año, y vamos a necesitar 4 años más, faltó decir, de recesión, para que podamos empezar a ver la luz en el fondo del túnel, la que veía Michetti. Primero que hay una desconexión muy fuerte con las situaciones dramáticas que se viven en todo el país. Pero por otra parte, yo creo que siempre es importante saber que aún el Producto Bruto creciendo, estancándose o cayendo, hay distribución del ingreso. Y en este caso, desde el año 2016 en adelante, hubo distribución del ingreso en Argentina. Y esa distribución del ingreso fue a favor del 10% de la población más rica de Argentina. Entonces, hay un 10% o 20%, si querés, de la población argentina que está mucho mejor de lo que estaba en el año 2015, que es ese 10% que tiene muchos ingresos, que tiene empresas, que maneja los medios, que maneja las empresas hegemónicas del país, que maneja el sector agropecuario hegemónico del país, y que está mejor. Entonces, por supuesto que ellos quieren la recesión, porque aún habiendo recesión, aún cayendo el producto 5% respecto de otro año, va a haber transferencia de ingresos. Este modelo, yo siempre digo, es un modelo de transferencia de ingresos, porque el que ajusta en realidad es la clase media, básicamente. La clase más vulnerable, lamentablemente, no se le puede extraer tanta riqueza, que es la avaricia de ese 10% de la población que más plata tiene. Digo, no puede hacer esa transferencia. La que hace la transferencia realmente es la clase media. Cuando vos haces un tarifazo casi imposible de pagar, que tenés que pagar en cuota cada uno de los meses que te va llegando, lo que estás haciendo es garantizar la ganancia empresaria. Y esos empresarios, ¿quiénes son? ¿De los más ricos del poder o son aliados de argentinos que son apátridas? Son argentinos, no son apátridas. Bueno, mira, justamente lo pensaba comentar después, pero como vos sacás el tema de esta redistribución injusta de la riqueza, me parece que aporta. Con esta compensación, entre comillas, que tenemos que hacerle a las empresas energéticas por la devaluación, o sea, el gobierno decide devaluar, entonces nosotros tenemos que compensar a las empresas que son de los miembros, amigos del gobierno, una devaluación que decidieron ellos, una cosa... uno lo escribe y parece Kafka se queda corto con todo eso. Bueno, y un dato que a mí me parece impresionante, que es que el 90% de la producción del gas en la Argentina está en 8 compañías. Una es, bueno, YPF, que tiene un 25% de YPF, es de General Electric. Después tenemos Total Sociedad Anónima, que ahí están JP Morgan, Caputo, Prat Guy y demás. Después tenemos Pan American, que es Bulgeroni. Después tenemos Pampa Energía, que es Midlin, que es el amigo del presidente. Después tenemos Teo Petrol, que es del Grupo Roca. Tenemos Plus Petrol, que es de Edith Rodríguez Rey, que es la última que figura entre los más ricos de Forbes, y así. Y después tenemos la otra compañía, que es la Compañía General de Combustibles, que es Ornequian. O sea, tenemos que compensarle a estos tipos que son los más ricos de la Argentina por una devaluación que decidió el gobierno de los más ricos de la Argentina. Parece alucinante, pero eso es lo que vamos a tener que hacer a partir del año que viene. Sí, pero yo te agregaría otra cosa. ¿De dónde sale esa compensación? No, porque me parece que falta la conexión esa. ¿De dónde sale? Sale del laburante, del docente que va a ganar 15.000 pesos. Sale de ese docente.
sale del laburante, del camionero que gana 30.000 pesos por mes. Sale de ahí. Claro. Ese es el tema. Sí, es directa la transferencia, es directa. O sea, pago el gas y va la guita de esos tipos. Transferencia directa. Digo, ¿por qué? Por la devaluación no compensamos a los usuarios, a los consumidores de gas. Porque obviamente cuando aumenta, no sé, el precio del barril en el mundo, el barril del petróleo en el mundo, aumenta todos los combustibles en Argentina. ¿Por qué no me compensan a mí? Por ese cambio en el precio. Claro. No vayas tan lejos, Silvina. Simplemente cuando te pegan un aumento y por cualquier razón baja el barril de petróleo, nadie te baja el aumento. Nunca, tal cual, nunca baja. Entonces, digo, yo lo que digo es que son decisiones de política económica. Porque no es que es lo que había que hacer, son decisiones de política económica. Claro. Y este gobierno, en vez de decidir subsidiar las tarifas energéticas, decide subsidiar a las empresas, que son, como se decía antes, los amigos del poder. Que son ellos mismos, sí. Son ellos mismos. Y sale de toda la clase media. Digo, la provincia de Buenos Aires emitió con esta gobernadora 5.000 millones de dólares. Con la devaluación que hizo su socio a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires va a necesitar muchísimos más pesos para poder pagar esa deuda. ¿Lo va a compensar el presidente a la provincia de Buenos Aires? No, va a salir con los impuestos que la gobernadora va a mandar muy a la brevedad, y van a aumentar los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros vamos a ser los que paguemos con esos impuestos la devaluación que hizo Macri para pagar un servicio de deuda que, como se decía antes también, son fondos que son socios de quienes hoy nos están gobernando a nivel internacional. Silvina, una última pregunta que no tiene nada que ver con nada, si te vamos despidiendo de paso. Muchas gracias por la explicación clarísima. Gracias. Una pregunta, ¿vos tenías o tenés plata afuera? No. ¿Los funcionarios que estaban con vos tenían o tienen plata afuera? No, porque uno se va acostumbrando a eso, ¿viste? Y me parece que está bueno ver que hay otros funcionarios que no tienen la plata afuera. No, nunca. Yo estudié en Inglaterra, me gané una beca, y por supuesto cuando me gané una beca del gobierno de Inglaterra, y tuve que abrir durante ese año una cuenta que tenía en Inglaterra, que me depositaban mi beca. En Inglaterra, no sé si sabían, pero son considerados pobres los estudiantes y los divorciados. Así que yo entraba en categoría de pobres. Pero tenía mi cuenta con mi beca todos los meses. ¿Pero pobre por estudiante o por divorciada? No, por estudiante. Pero sí, si uno naturaliza, la verdad, eventos que no deberían no deberían serlo. Entonces me parece como que esas pequeñas cosas, parece un chiste, pero yo creo que es parte como de un sacudón, ¿viste? Si para un poco, si venimos de un gobierno que lo que quieras, pero llegaban en su propio auto, sin custodia, con gente que no tiene plata afuera, y bueno, eso no es que pero no además, pasó. para agregar un poquito más de sal a la cosa, fíjate vos cuánta inconsistencia hay en las decisiones de un presidente que le importa un carajo al pueblo, que le están mandando a cubrir lo que teóricamente no son las ganancias, porque no son pérdidas, no son las ganancias que aspiraban sus amigotes, que acabas de mencionar, sino que además nunca previó que al haber eliminado las retenciones de trigo, que el trigo por lo menos se conservaran 6,5 millones de toneladas, como lo hicimos siempre, para que el pan tuviera un valor argentino y no valor internacional. Con lo cual la importancia es perversa, claro. Es perverso, porque el pan es como muy de la mesa argentina. Es muy es muy simbólico, ¿no? El pan, pan y trabajo. Pero la reta dice que engorda. Claro. Trataremos de hacer más ejercicio. Silvina, muchas gracias, te mandamos un beso grande. Y felicitaciones de vuelta. Muchas gracias. Gracias, un beso.